Buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta oportunidad a este estudio que nos corresponde, siempre dándole continuidad al libro del que estamos hablando. Tocar capítulo 3 sobre los ejemplos de rebelión en el Antiguo Testamento. Pero antes de iniciar quisiera por favor que me acompañen y cerremos nuestros ojos y oremos delante del Señor para que sea Él quien hable en nuestras vidas. Señor Jesús, te agradecemos. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Sabemos, Señor, que siempre, Señor, estás hablándonos, Señor, a nuestras vidas, de alguna o de otra forma, Señor Jesús. Pedimos, Señor, para que abra, Señor, nuestros oídos. Pon oídos, Señor, que puedan escucharte, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, siempre, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor. Porque de nada sirve, Señor, aprender, Señor, si no lo ponemos en práctica, Señor Jesús. Háblanos, Señor Jesús. Instrúyenos, Señor, y ayúdanos, Señor, para poner, Señor, siempre en práctica, Señor Jesús, lo que aprendemos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Vamos a empezar a estudiar los ejemplos que traemos esta noche de la rebelión en el Antiguo Testamento. Vamos a compartir 4 ejemplos y el primero, quiero que me acompañen a Génesis 9, versículo del 20 al 27, y vamos a hablar acerca de la rebelión de Cam. Génesis 9, del versículo 20 al 27. Dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus hermanos, a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Amén. Si se recuerdan, pues después del diluvio, Noé era la cabeza de su familia, y pues el Señor puso a toda su familia bajo su autoridad. Recordemos que estaba Sem, estaba Jafet y estaba Cam, que era su hijo menor. Entonces el Señor había puesto a Noé como la cabeza de la tierra en aquel entonces, pero Noé cometió el error de embriagarse en algún momento. Pues no sabemos qué estaba pensando Noé cuando decidió embriagarse. El asunto aquí es que Cam tenía un espíritu rebelde desde el momento en el que estaba como buscando una oportunidad de ver o de descubrir las faltas de su padre, porque seguramente él vio que él se estaba embriagando, porque ¿qué estaba haciendo Cam? Espiando, ¿verdad?, dentro de la tienda de Noé. Entonces si él se asomó a ver, es porque tenía curiosidad de ver o encontrar a su padre en alguna falta. Entonces pues fue lo que sucedió. Él lo encontró, lo vio que estaba embriagado y lo vio que estaba desnudo. Nos damos cuenta que él tenía un espíritu rebelde porque él no perdió oportunidad para desnudarlo, para ver su desnudez, para ver que él estaba embriagado, desnudo, sino que con todo eso también la rebelión en él se manifestó, yendo él a contarles a sus hermanos, porque diferente hubiera sido que él lo hubiera visto y él hubiera cubierto pues la falta de su padre, pero él no perdió oportunidad para ir e irles con el chisme, ¿verdad?, a sus hermanos. Entonces la intención era que su padre quedara descubierto delante de sus hermanos también. Leyendo el libro
Dice que Cam no vio cuán serio era el asunto de la autoridad. Eh, Él no sabía qué tan serio era el hecho de que su padre era su autoridad. Dice un comentario en el libro que estamos estudiando que dice que a la carne le gusta ver que la autoridad caiga en vergüenza para sentirse libre de restricción. Y es lo que vemos frecuenmente en el comportamiento en las personas hoy en día, que estamos siempre buscando la oportunidad de verle la falta a nuestro jefe, a nuestro padre, a nuestros pastores, aún a las autoridades de gobierno. Si se dan cuenta ahora con las redes sociales es como más común estar sacando los errores del gobierno, los errores de la policía. Es bien frecuente todo eso porque la rebelión se manifiesta en esa forma. Con el ejemplo que tenemos de Cam, es que andamos siempre buscando encontrarle la vergüenza a la autoridad para nosotros no sentirnos, como decirlo, obligados a tener que sujetarnos a esta persona. Como que el hecho de que veamos que, no, que nuestro padre, que nuestro jefe o que nuestros pastores cometen un error, es como si ellos no tuvieran la autoridad sobre nosotros de decirnos ustedes no hagan esto o no les es permitido hacer esto. Entonces es como una forma para sentirnos libres de hacer lo que nosotros queramos sin estar sujetos a nadie. Vemos la forma en la que se manifestó la rebelión en Cam, fue esa. Estaba buscando encontrar la falta en su padre y aparte de eso, ir y correr con el chisme a los demás, por decirlo así, para que él también quedara descubierto ante los demás. Vemos en el otro lado de la balanza, vemos a Sem y a Jafet, que ellos tenían un espíritu diferente, no era un espíritu de rebelión, sino que era un espíritu de sumisión, porque ellos, cuando supieron lo que su padre había hecho, ellos lo que hicieron fue que pusieron, dice, la ropa de él sobre sus hombros y de espaldas, se fueron caminando. O sea, ellos buscaron la forma de no descubrir la desnudez de su padre y lo cubrieron. Entonces, ellos tenían ese espíritu sumiso porque sabían lo que representaba su padre, que él era su autoridad. Entonces, es la misma actitud que nosotros deberíamos de tener hoy en día. No estamos hablando de cubrir el pecado de otra persona, sino que estamos hablando de que no somos nadie para estar buscando verle la falta a los demás y descubrirla delante de los otros para que esa persona quede en vergüenza y de esa forma hacerlo ver menos que nosotros. Cuando nosotros, nuestro deber es ponernos por debajo de las otras personas, cuando el Señor ha puesto la autoridad sobre esas personas, nosotros tenemos que reconocerlo, porque no es que nosotros debemos de ver a la persona como mayor, por decirlo así, sino debemos de ver la autoridad de Dios que ha sido puesta en esa persona para que nosotros nos sujetemos al Señor de esta forma, porque sujetándonos a las autoridades es la forma en la que nosotros nos estamos sujetando al Señor. Vemos que acá el fracaso que tuvo Noé fue una prueba para Sem, para Cam y para Jafet, porque esto fue lo que puso en evidencia quién era sumiso y quién era rebelde. El fracaso que tuvo Noé sacó a la luz la rebelión de Cam y también de alguna forma sacó a la luz que sus otros dos hijos sí eran sumisos a él. Dice que cuando Noé recobró la sobriedad, él profetizó sobre sus hijos y a Cam lo maldijo. De hecho, vemos que no dijo que maldito sea Cam, sino que dijo maldito sea Canaán. No es que solamente estaba maldiciendo a uno de sus hijos, sino que él maldijo toda la descendencia de Cam. Por la desobediencia, por la rebelión de Cam, toda su descendencia fue maldita y fue sujeta a ser puesta como siervo debajo de los demás, de sus otros dos hermanos. Al contrario de esto, vemos que bendijo a Sem, fue bendecido, y pues si estudiamos más adelante, pues el Señor Jesús fue un descendiente de Sem. Y de igual forma vemos que los descendientes de Jafet llegaron a ser anunciadores de Cristo.
todas las naciones que predican el Evangelio son descendientes de Jafet. Entonces, acá, si cuando tenemos la oportunidad, ya sea que la estemos buscando o que por alguna razón vemos el error de alguna persona que está puesta con autoridad sobre nosotros, eso lo que va a hacer es poner en evidencia qué espíritu es el que nosotros tenemos en nosotros. Si estamos gobernados por un espíritu de rebelión o si tenemos un espíritu sumiso. La forma en la que nosotros reaccionemos ante la falta de una autoridad, porque siempre vamos a ver la falta en las otras personas. Tenemos ese ojo maligno que que está como bien adiestrado para ver más que todo la falta de los demás, más si andamos buscándola. Entonces siempre vamos a ver las faltas de los demás, pues nadie es perfecto, todos estamos luchando con nuestra carne y pues a algunos nos cuesta más trabajo que a otros. Entonces siempre vamos a ver la falta de los que están sobre nosotros en autoridad. Entonces, pero lo que salga de nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando veamos la falta de nuestras autoridades? Vamos a ir y lo vamos a desnudar y exponerlo ante los demás, o vamos a cubrir esa falta y vamos a mostrar qué es lo que somos, si estamos teniendo un espíritu sumiso o si estamos teniendo un espíritu rebelde. Ese es el primer ejemplo que habla acerca de Cam. Vámonos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo habla sobre Nadab y Abiú, que ofrecieron un fuego extraño. Y los voy a invitar por favor a que busquemos Levítico 10, el verso 1 y 2. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Bueno, definitivamente Nadab y Abiú, ellos llegaron a ser sacerdotes, pero porque ellos pertenecían a la familia de Aarón. Pero en realidad Aarón era la persona que estaba encargada de todo lo que tenía con lo que estaba relacionado con las ofrendas y el servicio. En realidad los hijos de Aarón simplemente eran como los ayudantes y tenían que someterse y obedecer las órdenes que tenían que venir directamente del sacerdote, que era el ungido, que en este caso era Aarón. En realidad Dios lo que deseaba es que estuvieran bajo la autoridad de Aarón. Aarón era el que ofrecía los sacrificios, teniendo a su lado a sus hijos para que le ayudasen. En realidad, cuando los hijos tuvieron la arrogancia de asumir esa posición de ser cabeza, fue donde ellos vieron que era fácil hacer lo que hacía Aarón, ¿no? Muchas veces nosotros nos acostumbramos y pensamos que como ya son formas, pensamos que ya lo sabemos todo, a lo mejor estamos tan acostumbrados a ver cómo otros hacen las cosas, creemos que nosotros estamos como capacitados y no necesitamos de nadie más. Creemos que a lo mejor por haber leído ya suficiente, nosotros nos creemos que ya no necesitamos de nadie que nos esté instruyendo, que nos esté enseñando, porque nosotros nos sentimos capaces. Entonces venimos nosotros y ya no estamos bajo de una autoridad, sino que nosotros queremos sobrellevar. Muchas veces nos pasa eso también cuando de repente a lo mejor menospreciamos la palabra de alguien. A lo mejor nosotros decimos: no, eso ya lo he escuchado yo miles de veces. Ese versículo a lo mejor ya me lo puedo yo de memoria. No, es que eso del tabernáculo yo ya me lo puedo de pie a cabeza. Entonces empezamos a hacer formas y creemos que nosotros tenemos como la llave o la clave para poder llegar delante de la presencia del Señor. Entonces nos acostumbramos a esas formas, pero en realidad nosotros no estamos sometidos no queremos estar sometidos bajo una autoridad, y eso fue lo que le pasó a Nadab y Abiú. Ellos estaban tan acostumbrados, y a lo mejor ellos, por la misma costumbre de lo que hacían, ellos ya asumían que era fácil y no necesitaban de Aarón para hacerlo. Entonces ellos se pusieron a hacer algo que no tenían autorización
para hacerlos. Entonces ahí fue cuando ofrecieron ese fuego extraño, porque no estaban sometidos bajo la autoridad que Dios le había puesto por medio de su padre Aarón, porque él era el ungido, como les había dicho. Definitivamente el servicio se origina en Dios. Eso significa que el hombre va a servir a Dios sujeto a su autoridad y como resultado es acepto. Muchas veces cometemos el error que nosotros queremos de una sola vez. Nosotros llegamos a un lugar y nosotros decimos, no, yo puedo esto, yo vengo de predicar en un lado, vengo de predicar en otro, yo he leído la Biblia, entonces yo quiero predicar, yo sirvo para esto, sirvo para lo otro. Pero realmente nosotros estamos siendo arrogantes y estamos siendo altivos y orgullosos en ese aspecto. Queremos ponernos a servir según la capacidad que nosotros creemos que tenemos, pero en realidad ese servicio tiene que ser bajo una autoridad. Entonces no es por nuestras capacidades, por lo que podamos hacer, por lo que hemos aprendido, sino que esto tiene que ser bajo ese principio de que debe de originarse bajo la autoridad de Dios. Y por eso es que el fuego extraño se origina en el hombre como resultado cuando somos desobedientes y no estamos sometidos a una autoridad, sino que creemos que nosotros podemos hacer las cosas. En ese momento es cuando nosotros literalmente podemos resultar quemados y estar muertos, ¿no? Bueno, ustedes pueden darse cuenta, a lo mejor en algún momento alguien de repente se acaba de convertir y él ya, como a lo mejor él se siente capaz de predicar, a lo mejor se pone a predicar, a lo mejor se pone a servir, pero todavía no ha demostrado realmente que quiere estar sujeto a la autoridad del Señor, sino que simplemente lo hace porque se siente capaz de hacer ese servicio. Lamentablemente llega un punto de que esta persona termina quemándose, termina llegando a la muerte, y a lo mejor como su servicio ya no lo hacía por amor y estar sometido bajo una autoridad, entonces esta persona a lo mejor termina yéndose a la iglesia porque a lo mejor piensa de que no es valorado en ese lugar donde está, etcétera, etcétera. Ese es el resultado de la muerte, porque no estaban sometidos bajo esa autoridad, sino que era porque ellos se creían capaces o porque creían que era fácil lo que se hacía. Muchas veces a lo mejor nosotros podemos estar abajo y podemos ver a alguien que está delante a lo mejor y decimos, yo si estuviera ahí yo lo hiciera mejor, a lo mejor yo pudiera hacer esto mejor, que por decir algo, a lo mejor yo cantara mejor, yo orara mejor, yo diera los anuncios mejor, de una mejor manera. Entonces definitivamente ahí es donde nosotros estamos actuando bajo ese tipo de arrogancia, que no queremos estar bajo una autoridad, sino que es porque creemos que nosotros tenemos la capacidad, simplemente porque nosotros creemos que lo sabemos hacer todo. Cuando una persona que no debe dirigir y toma el liderazgo cuando una persona, estoy leyendo un texto que está aquí en el libro que estamos leyendo, cuando una persona que no debe dirigir toma el liderazgo, se encontrará en rebelión y muerte. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque la rebelión siempre tiene que ver con eso, nosotros estar queriendo tomar la posición que no nos corresponde, y por ende lo que les estaba explicando, llegamos a la muerte. Cuando alguien dice, si tal persona puede hacerlo, pues yo también, eso definitivamente se llama rebelión. A Dios lo que le interesa es preservar lo que es su autoridad, y no se preocupa solo por el sacrificio. Definitivamente la autoridad delegada sigue a Dios y los seguidores se someten a esa autoridad delegada. Definitivamente muchas veces nosotros nos cuesta someternos a ese tipo de autoridad, porque siempre nos sentimos capaces, que a lo mejor lo podemos hacer mejor que otros. Quiero que hablemos de otro ejemplo. Hay un ejemplo que está en Números 12 del 1 al 15 y habla sobre la murmuración de Aarón y de María. Números 12 del 1 al 15 y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora con el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Bueno, ahí vemos entonces otro ejemplo de rebelión. Alguien que se estaba rebelando a la autoridad, en este caso era Aarón y María. Aarón y María en realidad eran hermanos mayores de Moisés, ¿no? Pues definitivamente pues ellos asumían que ellos podían tener mejor oportunidad para estar en el liderazgo que estaba Moisés, y a lo mejor no querían someterse por el simple hecho de que él era el menor. Pues eso podría pasar, ¿no? De repente nosotros no podríamos reconocer tal vez a alguien que es menor de nosotros. Les puedo poner un ejemplo. Digamos que vengo yo, soy el hermano mayor, pero de repente el Señor pone a mi hermano menor que a lo mejor tenga algún tipo de cargo en el cual yo tenga que someterme a él de alguna manera, porque se le ha delegado algún tipo de servicio, privilegio o lo que sea. Entonces venga yo y quiera decir que yo no me voy a someter a él porque definitivamente yo tengo más experiencia, yo me siento más capaz, yo soy apto, y aparte de eso, que soy el mayor. En este caso, eso también influía para que Aarón y María, por el simple hecho de ser los hermanos mayores, no quisieran estar sujetos bajo la autoridad que era Moisés. Pero ustedes saben que Moisés tenía algo especial delante del Señor. Entonces el Señor le había delegado su autoridad a él, y entonces ellos simplemente tenían que someterse. Pero en este caso ellos no lo hicieron. Entonces ellos definitivamente no estaban de acuerdo con Moisés también, porque le habían visto que él estaba con una mujer que era cusita o etíope. Definitivamente ellos estaban renegando de que por qué razón el Señor tenía que hablarles a él si él tenía una mujer cusita, ¿no? Entonces por eso también empezó la murmuración. Y ahí fue donde lo que leímos que decía, solamente por Moisés habla Jehová. Entonces no ha hablado también por nosotros. Definitivamente ellos creían que por tener a lo mejor mayor edad, por ser mayores, y aparte por estarles viendo el error que había cometido Moisés de quedarse con esa mujer, entonces ya ellos creían que ya con eso ya ellos podían tener la autoridad que le había sido delegada a Moisés, y definitivamente estaban entrando en rebelión. Eso era prácticamente lo que le pasaba también a María, que en lo cual ella le daba como derecho de estar corrigiéndolo constantemente por lo mismo. Pero en la obra de Dios, Dios definitivamente había puesto a Moisés como esa autoridad delegada, y ese fue el error que cometió María y Aarón cuando hablaron en contra de él por temas familiares, ¿no? Definitivamente, pero en ese momento María lo que estaba haciendo era despreciar a Moisés, y entonces ellos lo único que estaban haciendo era desarrollar ese corazón rebelde. Pues
Pues la Biblia habla también de que Moisés era un hombre manso. Si se dan cuenta en lo que estábamos leyendo, definitivamente Moisés, como él sabía que la autoridad no era por él, sino que había sido delegada por el Señor mismo, entonces Moisés simplemente quedó callado y solo dejó que ellos murmuraran y entraran en ese corazón lleno de rebelión, ¿no? Entonces, definitivamente las palabras de rebelión fueron oídas directamente por el Señor. Porque cuando Aarón y Moisés cuando Aarón y María ofendieron a Moisés, definitivamente ellos estaban ofendiendo a Dios. Por eso tenemos que tener un gran cuidado de cómo nosotros nos referimos hacia alguien que tenga un delegado especial y que sabemos que está arriba de nosotros. No hablemos necesariamente de una autoridad, digamos, en la iglesia. Mi esposa estaba hablando también sobre las autoridades que son puestas también aquí en la tierra, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos referimos, porque cuando empezamos nosotros a hablar de ellos, a hablar que, bueno, estábamos viendo en el ejemplo que hablaba mi esposa sobre verle la desnudez, ver que él vio la desnudez de su padre. Muchas veces eso es lo que nosotros nos ponemos a hacer. Siempre estamos viendo cómo estamos viéndole la desnudez a las demás personas, definitivamente porque nosotros creemos que somos mejores que esas personas, pero cuando nosotros hacemos eso directamente ofendemos a Dios, porque esa rebelión directamente sube delante de Dios y Él está siempre viendo cómo nosotros tenemos que estar sujetos a esas autoridades, si no de lo contrario tenemos ahí la rebelión en nuestros corazones. Pero ahora quiero explicarles cómo es que se manifiesta la rebelión. Y estábamos hablando de que cuando María estaba hablando, automáticamente la ira de Dios descendió, y dice que la nube se alejó de la tienda, dice, y la presencia de Dios se apartó. Inmediatamente María quedó leprosa. Entonces, esa lepra definitivamente es cuando nosotros estamos llenos de murmuración y estamos quejándonos y siempre estamos viendo cómo vamos en contra de la autoridad. Nosotros estamos literalmente llenos de lepra. Ustedes sabían de que la lepra es contagiosa, ¿no? Definitivamente, cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, de repente alguien está murmurando, pero de repente ya hay dos murmurando, después hay tres murmurando, y de repente ya está todo un grupo de personas que están ya contaminadas por esa lepra que es de la murmuración. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros. De repente nosotros vemos que alguien está murmurando de una autoridad, y nosotros lo que tenemos que hacer es alejarnos, porque si no se nos puede pegar, ¿no?, esa lepra así literalmente. Por esa razón era bien contagiosa, y Dios lo que hacía era, dice que la presencia de Dios, dice, se apartó, dice. Entonces, cuando una persona se levanta en rebelión y empieza a murmurar de una autoridad, bueno, nos puede pasar en iglesia, ¿no? Si una de las personas que está en la iglesia está hablando mal, les pongo un ejemplo, digamos que está hablando mal de un líder de la iglesia, tal vez no necesariamente de los pastores, puede ser de alguien más que esté en un liderazgo. Entonces, pero si hay una persona que está hablando mal de ese líder, definitivamente la presencia del Señor se va a apartar de ese lugar, pues, y entonces, y ahí manifiesta también de que María, dice, quedó leprosa, dice, y entonces, y fue apartada por 7 días. O sea, aparte que la presencia de Dios se aleja del lugar por estar murmurando, dice que la persona, María en este caso, que estaba llena de lepra por estar murmurando, fue apartada por 7 días, dice. Entonces, solo después de esos 7 días es cuando ella pudo reencontrarse nuevamente en el lugar para que pudieran continuar el viaje. Ahí se dan cuenta ustedes lo delicado que es que por andar hablando mal de nuestras autoridades, nosotros mismos podemos hacer que el campamento y la presencia de Dios se aleje del lugar donde estamos nosotros reunidos, y eso mismo a nosotros nos pase factura, porque no podamos continuar en el proceso que Dios quiere que continuemos por a lo mejor una persona que anda murmurando y hablando mal de las autoridades. Por eso es bien delicado de la forma de cómo nosotros nos referimos a ellos. La columna de nube, dice, no va a regresar hasta que sea juzgada la murmuración. Definitivamente nosotros, si de alguna forma hemos hablado mal de alguna autoridad, lo que tenemos que hacer es
pues llevarla al pie de la cruz y decirle, Señor, que nos perdone, porque literalmente hemos sido leprosos, y a lo mejor si hemos hablado mal de alguien más, pues hemos andado contaminando de lepra a las demás personas, y a lo mejor por eso la iglesia no puede avanzar, porque la presencia de Dios tiene que juzgar primeramente la murmuración que hay en nosotros. Así que si el asunto de autoridad no ha sido establecido, todos los demás asuntos permanecerán inestables. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que estar nosotros bien sujetos a este tipo de autoridad para que el Señor pueda hacer y completar la obra en nosotros. Pues muchos piensan que estar sometidos a Dios simplemente podemos estar en una iglesia, pero no necesariamente estar sometidos a esa autoridad que está delegada. Entonces, los que son verdaderamente sumisos ven la autoridad de Dios en las circunstancias. Puede ser en el hogar, en las instituciones. Bueno, ya hablamos de ese tema. Cada vez que surge la murmuración, entonces nosotros tenemos que estar alertas a ponerle un alto a esas personas que a lo mejor están hablando mal de alguien, para que nosotros no podamos hablar precipitadamente y definitivamente se manifiesta esa rebelión en nosotros. Así que muchas personas hoy en día, cuando hablan en contra de alguien que está arriba de ellos, puede ser tal vez algún responsable, algún encargado, sí tenemos que tener muy en cuenta de alejarnos lo antes posible. Porque si nosotros hemos tenido ese encuentro con la autoridad, sabremos que existen esas situaciones que no podemos andar murmurando, porque vamos a pecar directamente contra Dios. El pecado que Dios condena es la rebelión del hombre. Es interesante hablar de ese tema sobre la murmuración y sobre la lepra, porque muchas veces nosotros llegamos a la iglesia y no entendemos por qué salimos igual como llegamos, y decimos muchas veces, hoy la palabra no estuvo interesante, o el Espíritu no se derramó en la alabanza, o en la oración no sentí nada. Y no se trata ni de los músicos, ni de la persona que ora, ni de los pastores aún, sino también de la condición con la que yo me presento delante del Señor. Entonces, cuando sintamos que la nube se ha quitado de ahí, de sobre nosotros, y que no podemos sentir la presencia del Señor, examinémonos, porque probablemente hemos estado murmurando y no nos hemos arrepentido. Y pues por eso el Señor, pues vamos a llegar a la iglesia solamente a hacer acto de presencia, y vamos a salir igual como llegamos, ¿verdad? Entonces es importante prestar atención también ahí. El cuarto ejemplo que tenemos, y sería el último, que corresponde a este capítulo. Por supuesto que en el Antiguo Testamento hay más ejemplos de rebelión, pero en esta ocasión el último que tenemos por estudiar es la rebelión de Coré. Yo creo que ya hemos escuchado bastante acerca de la rebelión de Coré. Esto está en Números 16. De hecho, este capítulo es para entrar en contexto, pues hay que leerlo completo, pero por cuestiones de tiempo, entenderán, no podemos leerlo completo este día, pero vamos a leer algunos versículos que son como los que más nos interesan. Vámonos a Números capítulo 16 y vamos a leer el versículo 2. Dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Bueno, les recomiendo que continúen con la lectura,
pero así, solo para tener una idea, eh, Moisés propuso que todos se presentaran delante del Señor y que presentaran sus incensarios, pues para que el Señor eligiera entre Coré y los demás, o entre Moisés y Aarón. Lo que sucedió acá es que Coré había visto que habían más personas que podían ser capaces de dirigir al pueblo, que tenían la capacidad y que eran personas santas, como él lo había dicho. Eh, Él lo estaba haciendo en su razonamiento carnal, por decirlo así. Él simplemente estaba haciendo especulaciones. No había entendido que Moisés y Aarón habían sido las autoridades delegadas por el Señor. Eh, Cuando hablamos de séquito, vamos a dar el concepto de esta palabra. Es una agregación de gente que en obsequio a autoridad o aplauso de alguien lo acompaña y sigue. O sea, Coré tenía un buen grupo de personas que lo seguían. eh, a lo mejor porque él había empezado a murmurar sobre Moisés y Aarón, del por qué ellos estaban sobre el pueblo. Entonces empezaron todos a razonar y a decir, sí, tiene razón, o sea, ¿por qué ellos? ¿Por qué no se pone a otra persona? O sea, hay más que están capacitados para esto. Lo que ellos no habían entendido es que ellos habían sido la autoridad que el Señor había delegado para que los dirigiera a ellos. Más adelante vemos en el versículo 12, siempre del capítulo 16 de Números, vemos que donde Moisés manda llamar a Datán y Abirán. Dice, y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos. Continuamos leyendo hasta el versículo 15. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda ni aun a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Quedémonos hasta acá, en el versículo 15. Si prestamos atención acá, estas eran otras personas que también se habían rebelado en contra de Moisés. Al parecer, pues también eran personas importantes porque pues Moisés los mandó a llamar para que estuvieran pues presentes en lo que se iba a hacer con Coré y su séquito. Cuando hablamos de Coré, estamos hablando que pertenecía a la tribu de Leví, y Datán y Abirán, ellos eran de la tribu de Rubén. Leví representaba a los espirituales y Rubén era parte de los líderes. Entonces, ellos quizás no era que estuvieran como en común acuerdo. Si se dan cuenta, la insatisfacción de Coré era que por qué Aarón y Moisés estaban sobre el pueblo y no otras personas. En cambio, Datán y Abirán, ellos estaban quejándose porque pues no habían visto materialmente, por decirlo así, o en una forma, no habían visto como una recompensa terrenal. Y si se fijan, dice, o sea, no nos has metido a un lugar donde fluye leche y miel. De hecho, aún mienten porque dicen, nos sacaste, o sea, de un lugar donde fluye leche y miel. O sea, ellos venían de ser esclavos, entonces aún estaba hablando mentiras sobre Moisés. Entonces, todo esto conformó una sola rebelión. Como que se pusieron todos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, ahora sí, pongámonos delante del Señor para que Él escoja, y pues aceptaron la propuesta que hizo Moisés, que fue, presentémonos todos con incensarios. Eran 250 personas que acompañaban a Coré,
Y pues le dijo a Aarón, y preséntate tú también, y pues que sea el Señor el que elija si, si seremos nosotros o si serán ellos. Si se dan cuenta, en el principio, Moisés no le respondió, no se enojó de cuando, cuando Coré o sea, se rebeló en contra de él, sino que él respondió con un espíritu de sumisión, porque él se puso debajo del Señor y él dijo, bueno, no me voy a imponer yo como autoridad sobre estos, sino que sea el Señor el que elija si van a ser ellos puestos como autoridad o a nosotros. Entonces, claramente vemos acá que Moisés respondió a un espíritu de rebelión, aún siendo él autoridad, él respondió con un espíritu de sumisión. Pero más adelante leímos en donde dice que Moisés se enojó en gran manera. O sea, aquí sí se enojó, pero no contestó, sino que oró al Señor de la misma forma. Entonces, después dijo, bueno, pues veámonos mañana y veamos qué pasa. Entonces, veamos más adelante en el versículo dice, en el versículo 21 dice, perdón, en el 20 dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? El Señor conocía el corazón de toda la congregación y él sabía que todos estaban en un mismo sentir con Coré y Datán y Abirán. O sea, todos pensaban lo mismo, todos se habían rebelado, todos tenían un espíritu de rebelión. Entonces el Señor quería acabar con todos, pero ellos se pusieron delante del Señor y le dijeron, o sea, solamente fueron estos, entonces, o sea, no extiendas tu ira contra todo el pueblo. Entonces vino el Señor y les dijo, bueno, apártense de estos hombres impíos. En el versículo 26 vemos que él dice, y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Si se dan cuenta acá, Moisés estaba aún sujetándose a la autoridad del Señor. O sea, él estaba confiando en que la autoridad que él tenía se la había dado el Señor y no había sido una autoridad que él se había impuesto sobre los demás. Dice, más si, en el versículo 30, mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. En el dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Tuvieron temor. Dice, también salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. O sea, aquí murieron 250 personas, más las familias de esos que se habían rebelado. Si se dan cuenta, el nivel de autoridad que el Señor le había dado a Moisés, porque la palabra que Moisés habló en el versículo 30, esa fue la que se cumplió. El Señor hizo tal cual como Moisés había dicho que se hiciera con estos. Entonces,
ahí nos podemos dar cuenta que Moisés sí era la autoridad que el Señor había delegado. En el libro hay un comentario que dice: la rebelión es un principio que procede del Hades. Dice que cuando ellos se rebelaron, las puertas del Hades se abrieron. Literalmente estamos viendo acá cómo la tierra abrió su boca y se los tragó. Se tragó a Coré, a Datán y a Abiram y a sus familiares. Se tragó a Datán, a Coré, a Datán, a Abiram y a sus familias y todos sus bienes. Ellos cayeron vivos en el Hades. O sea, aquí nos damos cuenta que cuando nos rebelamos en contra del Señor, las puertas del Hades están abiertas para nosotros. Gracias a Dios estamos bajo la gracia y la misericordia del Señor, y el Señor extiende el tiempo para que nosotros podamos ir y arrepentirnos delante de Él y ese pecado pueda ser perdonado en nosotros. Si se fijan en este capítulo, porque son 50 versículos, encontramos dos rebeliones. Del versículo 1 al 40 se van a dar cuenta que está la rebelión de los líderes, pero más adelante vemos en el versículo del 41 al 50, vemos como toda la congregación, el Señor sabía que toda la congregación se le iba a revelar a Moisés. Vemos en el versículo 41, dice: el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Dice toda la congregación de los hijos de Israel. Dice: murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Entonces, el Señor, como Él conocía el corazón del pueblo, Él quería destruirlos a todos. Pero otra vez, el Señor les dijo, en el versículo 45, leamos: apartaos de en medio de esa congregación y los consumiré en un momento. Y dice: y ellos se postraron sobre sus rostros. Y bueno, Moisés le dijo a Aarón que tomara el incensario y que hiciera una expiación, en pocas palabras, para que no muriera todo el pueblo. El Señor iba a consumirlos a todos. Pero el Señor empezó a dar muerte al pueblo. Entonces, cuando Moisés y Aarón vieron esto, Moisés dijo: bueno, ofrezcamos sacrificios o hagamos expiación para que el Señor tenga misericordia y no los mate a todos. Entonces dice de que cesó la mortandad cuando Aarón se presentó, puso el incienso, hizo expiación por el pueblo. Dice que pues la mortandad cesó. Pero en el versículo 49 vemos que dice: y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Se dan cuenta que el pueblo había visto lo que había sucedido un día antes con los líderes, con estas personas de renombre que se habían rebelado en contra de Moisés y Aarón? Aún viendo lo que el Señor había hecho y que había puesto, había confirmado prácticamente que Moisés y Aarón eran las autoridades que él había delegado, aún así ellos se rebelaron. O sea, sus ojos fueron cerrados, cegados prácticamente, no vieron el pecado de los otros, sino que ellos también se fueron. Y ellos dijeron también, o sea, culpémoslos a ellos porque ellos son los que han hecho eso. No vieron en realidad que era la autoridad del Señor que estaba sobre Moisés, que era el que había provocado todo lo que pasó. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, si hacemos la cuenta, prácticamente murieron casi 15,000 personas por un grupo pequeño que empezó a murmurar o empezó a razonar, a querer hacer las cosas o a querer anteponerse en un puesto o en algo que el Señor no les mandó a hacer. Antes vimos los ejemplos de los sacerdotes, de los hijos de Aarón que murieron porque ofrecieron un fuego extraño. Y también vimos como Aarón y María
fueron castigados también porque se rebelaron en contra de Moisés. Cuando alguien intenta tomar el lugar que no le corresponde en una autoridad, eso hace que la ira del Señor descienda, porque no todos somos llamados a estar en un puesto, sino que es a los que el Señor elige. No es porque yo me siento capaz o porque considero que este otro es capaz, sino que es el Señor el que elige a quién pone sobre los demás como autoridad. Continuando, vemos que también, bueno, la rebelión que se dio acá fue una rebelión colectiva. Imagínense, 15,000 personas murieron, pero en realidad los que se rebelaron fueron muchos más. Pudieron haber sido, o sea, muchos, miles más, porque pues imagínense, el pueblo de Israel era grandísimo. Entonces, me imagino que 15,000 personas, 14,700 más los otros 250, más las familias de estos tres, era un porcentaje muy pequeño, pero se imaginan la rebelión cómo es de contagiosa, lo que hablábamos sobre la lepra. O sea, nosotros tenemos que parar, porque si no, eso es algo que se va multiplicando y multiplicando, y cuando nos damos cuenta todos estamos contaminados. Entonces no podemos decir que estamos sometidos a la autoridad de Dios si no nos estamos sometiendo a las autoridades que han sido delegadas por Él. En esos 4 ejemplos que hemos visto, hemos aprendido, quizás para mí la lección más importante es que si queremos estar sujetos a la autoridad de Dios y decir que somos sumisos o sujetos al Señor, tenemos que sujetarnos a las autoridades terrenales, porque todas, sean buenas o sean malas, son impuestas por el Señor. No importa la intención con la que nosotros queramos hacerlo, porque según lo que yo leí en el libro, dice que en realidad Coré, él no deseaba como rebelarse en contra de Dios. Al contrario, él deseaba continuar sirviéndolo, pero él menospreciaba a Moisés y a Aarón. Entonces, porque él creía que ellos no merecían estar ahí. Pero Dios no está separado de la autoridad que Él delega. Cuando el Señor delega a una autoridad, el Señor está ahí. Entonces nosotros por eso debemos de aprender a ver al Señor, a la autoridad de Dios en esa persona y no a la persona. Porque a la persona nosotros la vamos a menospreciar, pero cuando sabemos que es la autoridad del Señor impuesta sobre esa persona, entonces no vamos a tener el valor para menospreciarla, porque entonces estamos menospreciando al Señor directamente. Estos serían los 4 ejemplos. Aquí termina el capítulo 3 del libro que estamos estudiando. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por la palabra que nos ha dado en esta oportunidad. Bendito Señor, te damos gracias, agradecemos, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y nos das, Señor, tanta palabra, tanto, Señor, de que podemos estudiar, que podemos aprender, Señor, para poder, Señor, crecer en ti, Señor, para poder cometer, Señor, los menos errores posibles, Señor, cuando vemos los ejemplos de tantos hombres, Señor, en la Biblia, que pecaron, Señor, y que tal vez no se arrepintieron, pero nosotros, Señor, tenemos la oportunidad, Padre, porque sabemos que somos pecadores y nos equivocamos, Señor, a cada instante. Pero te pedimos, Señor, que extiendas, Señor, tu misericordia para nosotros y nos ayudes, Señor, a arrepentirnos genuinamente. En esta noche, Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces que hemos murmurado, Señor, contra la autoridad, ya sean las autoridades, Señor, civiles, Señor, por nuestros padres,
nuestros pastores, Señor, las autoridades espirituales que tú has puesto, Señor. Perdónanos, Señor, porque ese ojo maligno, Señor, en nosotros se activa cada vez, Señor, que queremos hacer, Señor, nuestra propia voluntad. Queremos buscar una excusa, Señor, para rebelarnos y acusar, Señor, a nuestras autoridades como los culpables, Señor, de lo que nosotros hacemos. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado contra ti, Señor, con rebelión en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que quites ese espíritu de rebelión que hay en nosotros y que hagas crecer, Señor, ese espíritu sumiso, ese espíritu, Señor, que se sujete a la autoridad, Señor, que tú has delegado, que en donde sea que andemos, Señor, en nuestro diario vivir, Padre, no importa, Señor, el lugar, el momento, Señor, en la circunstancia en la que nos encontremos, siempre va a haber una autoridad, Señor, a la que debemos sujetarnos. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos sean abiertos y poder verte a ti, Señor, antes que las personas. Perdónanos porque hemos menospreciado, Señor, a tantas personas, creyéndonos más que ellos, Señor, creyendo que no merecen, Señor, estar en el lugar que tú los has puesto. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver con ojos, Señor, abiertos a ti, Señor, y que podamos verte a ti, Señor, como autoridad, Señor, en ellos sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra que hemos aprendido esta noche, Señor, que podamos tener ese espíritu sumiso, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin ti, Señor, no podemos lograrlo. Tenemos el conocimiento, Señor, pero la teoría, Señor, no es la que nos va a llevar, Señor, a ti, sino, Señor, el ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones estén dispuestos, Señor, a que tu palabra obre en nosotros, en nuestros corazones cada día, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.